En la clase de hoy voy a tratar el tema de la exportación de vistas de Revit a AutoCAD y voy a responder la duda de una alumna que me escribió para comentarme que estaba teniendo problemas a la hora de exportar ciertas familias porque no conseguía ajustar perfectamente su tamaño, ni por ejemplo la densidad de ciertos sombreados o por ejemplo la densidad de los patrones de línea. Entonces en esta clase pues vuelvo a tratar otra vez el tema de las familias de anotación. Es una clase que va a estar muy relacionada con otra que se llama etiquetas con distinto tamaño de texto en Revit. Voy a hacer un resumen muy rápido de lo que ya traté en la otra clase. Entonces, importantísimo, cuando yo hablé de las familias de anotación, vi que se diferenciaban bastante de las familias 3D constructivas. Y lo que vimos en esta clase como resumen es que las familias de anotación no representan a un elemento constructivo del proyecto que en la vida real tiene un tamaño concreto. No es una familia constructiva, no es un objeto arquitectónico. Por tanto, estas familias de anotación, a la hora de definir el tamaño que van a tener, tenemos que estar pensando en definir el tamaño que deseamos que tengan en el papel cuando estén impresos. Y por tanto, aquí viene una característica que es muy importante y es que su tamaño permanece constante independientemente de la escala de la vista en la que estén. Importantísimo, aquí lo vimos en esta clase, que fijaos que aquí tengo una vista a escala 1:100 y aquí tengo una vista a escala 1:50, la arquitectura, por supuestísimo, cambia de tamaño en el plano, pero las familias de anotación, aunque tú tengas escalas diferentes, en el plano van a tener tamaños idénticos, el tamaño que nosotros definimos en la propia familia. Entonces, esta manera que tienen las familias de anotación de actuar dentro de Revit, si nosotros trabajamos con Revit, ya no son las mismas que si nosotros exportamos a AutoCAD. Por tanto, las familias de anotación funcionan de una manera diferente cuando exportamos a AutoCAD, y es lo que voy a tratar sobre todo en esta clase. A la hora de exportar de Revit a AutoCAD va a pasar algo parecido y no van a funcionar de la misma manera las familias 3D, las familias constructivas junto a los elementos de detalle, frente a las familias 2D, a las familias de anotación. Ya veremos que también van a comportarse de la misma manera los sombreados de diseño. Entonces, a la hora de exportar familias de anotación, ya sean textos, etiquetas, extremos de rejilla, cotas de elevación, títulos de vista o bien los sombreados de diseño, pues aquí os dejo las dos grandes particularidades que van a tener. El tamaño real de las familias, es decir, el que hayamos diseñado nosotros en el RFA, en la familia, solo se ve en AutoCAD en espacio papel. En espacio modelo no vamos a tener nunca el tamaño real de las familias. Pero solamente lo tendremos en espacio papel siempre y cuando la ventana gráfica esté a la misma escala que la vista de Revit que se ha exportado. ¿Vale? Ahora vamos a ver esto con un ejemplo. Y la segunda particularidad es que todas las familias de anotación no se van a exportar como elementos anotativos de AutoCAD. Si seleccionamos en AutoCAD cualquier familia de anotación que se ha exportado, vamos a ver que en su ventana de propiedades el parámetro anotativo está apagado. De manera que si nosotros quisiéramos que estos elementos también funcionen en AutoCAD como anotativos, ya tendríamos que hacerlo manualmente, elemento por elemento. Entonces, me centro ahora en la primera particularidad para verla con un ejemplo. Imaginaos que yo tengo que exportar esta vista a AutoCAD. Lo primero que tendría que preguntarme es a qué escala quiero imprimir. Y aquí viene algo que es muy importante. Se da por hecho que en AutoCAD se va a imprimir en espacio papel. Pero claro, ¿qué es lo que ocurre? Que soy consciente de que no todo el mundo imprime en espacio papel. Sigue habiendo gente que imprime en espacio modelo. Casualmente, ciertos problemas que tenía la alumna que me escribió se debían a eso, a que no imprimía en espacio papel, seguía imprimiendo en espacio modelo. Por tanto, todo lo que voy a ver ahora es muy intuitivo si imprimimos en espacio papel. ¿Vale? Entonces, importante, voy a dar por hecho que imprimimos en espacio papel dentro de AutoCAD. Por tanto, nos tendríamos que preguntar, ¿a qué escala voy a querer imprimir desde AutoCAD? Imaginaos que esta vista la voy a querer imprimir yo en AutoCAD a escala 1:50. Pues, ¿qué tendría que hacer? Ponerme aquí en escala 1:50 antes de exportar. ¿Por qué? Porque si yo ya he diseñado mis familias de anotación con el tamaño correcto, a mí me gustaría que a la hora de imprimir en AutoCAD sigan teniendo este mismo tamaño. Luego, ¿qué es lo que va a ocurrir en AutoCAD? Que si yo exporto esta vista a 1:50, fijaos, aquí estoy en AutoCAD, por supuestísimo, en espacio papel, he preparado la presentación de manera que esta vista vaya a imprimirse a escala 1:50. Entonces, si yo aquí fuera ya de la ventana gráfica, mido con la regla lo que miden mis familias de anotación, por ejemplo este extremo de rejilla, y aquí veo que mide 6 milímetros, es exactamente lo mismo que la familia
de extremo de rejilla en Revit. Y yo mido con la regla, pues fijaos que aquí mide 6 milímetros. Entonces, ¿qué es lo que ocurría en Revit? Que estos 6 milímetros iban a ser siempre iguales en mi papel, independientemente de la escala a la que yo imprimiera. Pero en AutoCAD, si yo quiero que se mantengan estos 6 milímetros, tengo primero que exportar esta vista a escala 1.50 y, por supuesto, en AutoCAD tengo que prepararme una entrega, un espacio papel, perfectamente a la escala 1.50. Es decir, que si yo pincho en la ventana gráfica, tiene que venir aquí 1.50. De manera que si seguimos este proceso, las familias de anotación, cuando las imprimamos en AutoCAD, van a tener el mismo tamaño que hayamos diseñado nosotros en la propia familia en Revit. Paso ahora a explicar con un ejemplo el punto número 2. Las familias de anotación, cuando se hayan exportado a Revit, no se van a exportar como elementos anotativos de AutoCAD. Por defecto, el parámetro anotativo va a venir apagado. Vamos a comprobarlo. Si yo en espacio modelo, dentro de una vista de AutoCAD, yo selecciono, por ejemplo, un texto, pues fijaos que aquí en anotativo viene no. Si yo, por ejemplo, pincho en un bloque, aquí en anotativo viene no. ¿Vale? Entonces, en todas las familias de anotación, cuando tú las selecciones luego en AutoCAD, va a venir no en el parámetro anotativo. ¿Qué significa eso? Que si tú, por ejemplo, esta vista de AutoCAD la vas a querer imprimir a diferentes escalas en el propio archivo, porque vas a preparar una presentación con diferentes ventanas gráficas, por ejemplo esta que tengo aquí, pues vamos a encontrar que las familias de anotación no van a estar al mismo tamaño en ambas ventanas gráficas. Fijaos, por ejemplo, el tamaño del texto a escala 1.50 y el tamaño de texto a escala 1.20, mucho más grande en la ventana gráfica a escala 1.20. Y normalmente, si estamos haciendo las cosas bien, las familias de anotación tendrían que imprimirse al mismo tamaño independientemente de la escala de la vista, que eso es lo que se consigue con Revit de manera automática, y en AutoCAD, si lo hacemos desde cero, pues oye, resulta sencillo porque ya tendríamos todos los textos anotativos, y si sabemos trabajar con anotativos sería bastante fácil, pero si has exportado una vista de Revit a AutoCAD, no te va a quedar más remedio que hacerlo manualmente uno por uno. Es verdad que luego tú puedes ayudarte perfectamente de la selección rápida que tiene AutoCAD, o bien desde aquí seleccionar solamente ciertos elementos, o bien desde aquí, desde la selección rápida, pues mediante filtros, seleccionar exactamente lo que tú quieres. Y luego puede ser rápido siempre y cuando controles muy bien cómo funcionan los elementos anotativos dentro de AutoCAD. Pero esta clase no trata sobre cómo hacer que en AutoCAD las familias de anotación funcionen como anotativas. Me queda por ver otro problema que estaba teniendo mi alumna a la hora de exportar vistas de Revit a AutoCAD. Me decía que en Revit veía perfectamente los patrones de línea de una manera adecuada, pero luego en AutoCAD no se respetaba ese patrón de línea. Por ejemplo, aquí, las líneas que yo he utilizado para las rejillas es trazo, punto, trazo, punto. Y por ejemplo, en las escaleras las líneas están a trazos, en las puertas la batiente está a puntitos, y si nos venimos a AutoCAD, pues estaba viendo que el patrón de línea de las rejillas no era trazo, punto, ni los peldaños que estaban proyectados se veían a trazos, ni ciertas puertas se veían bien a puntitos. Entonces, claro, ¿qué es lo que está pasando? Pues aquí tenemos que ver un parámetro de la configuración de exportación. Nos tendríamos que venir a Archivo y dentro de la herramienta Exportar, bajar con la flechita hasta que veamos Opciones y dentro configuración de exportación DWG DXF. Y una vez aquí dentro, nos tenemos que centrar ahora en la pestaña Líneas. Es muy probable que si estemos utilizando la configuración estándar que nos ofrece Revit, aquí venga espacio papel PSLT Scale igual a 1. Entonces, si dejamos esta opción, es muy probable que los patrones de línea de Revit no los estemos viendo bien en AutoCAD. Sin embargo, si dejamos puesto definiciones de escalado de tipo de línea, esta opción, o bien espacio modelo PSLT Scale 0, sí que estaremos viendo en nuestro AutoCAD los patrones de línea tal y como los estamos viendo en Revit. ¿Pero qué significa cualquiera de estas dos? Significa lo mismo que acabamos de ver ahora. Nos está diciendo el programa que el patrón de línea no va a ser anotativo. De manera que si tú, por ejemplo, vuelvo a enseñar lo mismo de antes, si tú tienes una presentación con diferentes escalas, pues la densidad del patrón de línea no va a ser similar a escala 1.50 frente a 1.20. Dices, oye, pero si al final no trabajo con anotativos, pues me da un poco igual, pero lo que a mí me viene muy bien es que en el espacio modelo, sin hacer yo absolutamente nada, esté viendo los patrones tal y como los estoy viendo en Revit. Pues si quieres eso, si quieres verlos similares a como los estás viendo en Revit, aunque no sean anotativos, por supuestísimo, a la hora de exportar, tienes que elegir o bien la opción primera o bien la opción segunda. ¿Qué significa PSLT Scale igual a 1?
significa que va a convertir las líneas para que en espacio papel sean anotativas. ¿Qué significa eso? Pues que si nosotros en espacio papel componemos diferentes ventanas gráficas a diferente escala, la densidad de las líneas va a ser idéntica en ambas ventanas gráficas. Pero claro, no va a salir de manera automática, tendríamos que hacerlo luego manualmente. Entonces, una vez que yo tengo las líneas que no las estoy viendo bien, si yo, por ejemplo, selecciono esta línea, tendríamos que estar jugando con el parámetro escala de tipo de línea. Y aquí, por ejemplo, tendríamos que jugar con la escala hasta que veamos una densidad que nos guste en espacio papel, y una vez que nos guste esa densidad, va a ser idéntica independientemente de las escalas de las ventanas gráficas. Pero claro, aquí tienes que estar jugando un poco con las escalas, y esto no es muy intuitivo. Yo os diría que como valor por defecto tenemos que darle 1000, porque lo estaríamos convirtiendo de metros a milímetros, que son las unidades del espacio papel, y una vez que aquí ya lo vemos mal, nos tendríamos que despreocupar, porque en el espacio papel, fijaos que ya tengo esta densidad, que es como yo quiero, y esta misma densidad va a ser exactamente la misma, aunque tengamos vistas a diferente escala. Luego estaríamos consiguiendo que los patrones de líneas sean anotativos. Pero claro, esto es muy importante hacerlo si nosotros queremos que todas las familias de anotación sean anotativas. Si no, pues oye, nos despreocupamos un poco de esto y a la hora de exportar de Revit a AutoCAD, como os he dicho, cogemos cualquiera de las dos primeras opciones, ¿vale? Y con cualquiera de estas dos, en espacio modelo lo voy a estar viendo tal y como lo estoy viendo en Revit, pero no van a ser patrones de línea anotativos. Si te ha gustado la clase y has aprendido, no te lo pienses y accede gratis ahora desde el enlace que tienes aquí al lado al máster oficial de Revit, porque te voy a enseñar la manera más rápida y rigurosa de empezar a la perfección cualquier proyecto en Revit. Nos vemos en la siguiente clase. Un abrazo.